En este video hablaremos sobre los diferentes estados financieros en una contabilidad orientada a los negocios. Mi nombre es Luis Emanuel Ochulín, junto a Ricardo García Pérez y Daniela Jiménez M. Pero antes de entrar a contexto sobre todo acerca de los estados financieros, quiero hablar sobre una introducción hacia el tema. Por ejemplo, en la introducción nosotros pusimos que son los estados financieros, son herramientas fundamentales que brindan una visión clara y detallada de la salud financiera de una empresa. En dados caso, en estos simples dos líneas de la introducción, hablamos en plural, hablamos en un campo extenso, porque entendemos que son herramientas fundamentales y herramientas necesarias para una empresa en sí. También nos dice que tanto el balance general como el estado de resultados desempeña roles esenciales en toma de decisiones tanto internas como externas, beneficiando a diferentes partes interesadas, dando a entender que sin estos herramientas de una empresa, no podemos lograr tener una empresa que produzca o que nos dé un fruto a un largo plazo o un corto plazo. También pusimos de introducción que para los inversionistas y accionistas, estos estados financieros proporcionan información crucial para evaluar y el rendimiento pasado y potencial de una empresa. ¿Qué queremos decir en esta introducción? Que cuando un inversionista o que alguien afuera o externo de la empresa quiere venir a trabajar con nosotros o quiere invertir dinero con nosotros, está dando a entender que para que ellos puedan hacer eso, ellos necesitan ver que los resultados, los que ellos quieren ver es que si la empresa está en buena salud, que se está produciendo una gran cantidad de, ¿cómo se podría decir?, de capital, si ellos ven esa potencial en una empresa, claramente irían a invertir. Ahora yo les explicaré qué son los estados financieros. Los estados financieros son informes importantes que muestran la situación financiera de una empresa, de una entidad, en un periodo específico. Estos son esenciales para la toma de decisiones y de igual manera esto da información financiera que les sirve a los usuarios internos y a los usuarios externos. Ahora hablaremos sobre los elementos básicos de los estados financieros. Estos proporcionan una visión general de la situación financiera de una empresa en un periodo específico determinado. Los elementos principales de los estados financieros suelen incluir el balance general o estado de situación financiera y también el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Ahora les explicaré sobre los elementos y sus conceptos de los estados financieros. En este caso es el balance general. Este presenta los activos, pasivos y patrimonios netos de una empresa en una fecha específica. Ahora explicaremos los conceptos de lo que contiene un balance general o estado de situación financiera. En el caso del balance general, pues contiene activos, que es el conjunto de bienes y objetos de la empresa que tienen un valor o que aportan un valor a futuro, como es el dinero en cuentas, propiedades, deudas a cobrar, vehículos y maquinaria, terrenos, materias primas, etc. Y los pasivos, que son el conjunto de deudas de la empresa, ya sean pasivos corrientes, que son pagarés, que están en un periodo menor a un año, obligaciones bancarias, que son créditos bancarios y préstamos, cuentas por pagar, que son proveedores, deudas contraídas por compras a crédito, impuestos por pagar, etc. Y ya el patrimonio, pues, se entiende como el resultado de los bienes activos totales, una vez saldados los pasivos, es decir, patrimonio es igual a activos menos pasivos. Concepto de estados de resultados. Un estado de resultado es un documento que es de vital importancia para cada empresa y su realización consiste en obtener gastos e ingresos de categorías específicas y separadas. Bueno, ahorita hablaremos sobre los estados de resultados. Y para que no sea mucho bla, bla, bla o mucho leer, vamos a enseñarte cómo está estructurado el estado de resultado. Porque a esto venimos, a ver la herramienta para que los inversionistas y accionistas puedan entrar a nuestras empresas con una mayor confiabilidad hacia nosotros y que pues, nos puedan otorgar su dinero, ¿no? Por ejemplo, en ventas son las ventas que nosotros realizamos, el costo de ventas, utilidad bruta, gastos, utilidad de operación, por ejemplo, un ejemplo, los gastos de financiamiento, igual está utilidad antes del impuesto, sabemos que tenemos un presupuesto antes de y después de. Por ejemplo, ponemos acá abajito, nos muestra menos impuestos. Por ejemplo, el presupuesto lo restamos el impuesto que se nos fue dado, ¿no? Y esa es la cantidad que se va acá. Utilidad neta, los resultados que nos dio, menos pago de dividendos, y ya no está la utilidad retenida, o lo que nosotros ganamos, o lo que bien conocemos que es pérdida o ganancia. Ahora hablaremos no, sobre elementos básicos de los estados de resultados. Un estado de resultado típicamente se compone de cuatro secciones principales: ingresos, costos de venta, gastos operativos y las utilidades netas. Mucho texto no me sirve. Por ejemplo, ingresos. Los ingresos muestran el dinero que la empresa ha ganado en el periodo que fue cuestionado o donde la empresa ha trabajado durante esos meses. La mayormente son por 4 meses o por años y se hace un estado de resultado para ver si la empresa ganó. Costo de ventas es un costo de ventas que muestra los gastos directos que se necesita para producir y vender productos o servicios. A continuación, yo le voy a hablar de tres ejemplos de estados financieros. El primero tenemos en la empresa Herdes con un balance general. De esa forma es como se hace en un listado para tener un balance general, de tal manera de que tenga un orden como efectivo y equivalente
de efectivos. También tenemos cuentas por cobrar, clientes, deudores, impuestos al valor agregado por recuperar, impuestos sobre la venta por recuperar y partes relacionadas. Luego seguimos con los inventarios, instrumentos de financieros derivados, pagos anticipados y tenemos un total de activos circulantes como parte del último. Ya en el tercer apartado nos dan unos impuestos por cobrar no circulantes, inmuebles, maquinaria y equipo. También tenemos activos por derecho de uso, inversión en acciones de asociados, activos intangibles y crédito mercantil. Impuesto a la utilidad de fiduciarios y otros activos. Ya como al final un total de activos que nos debe de dar acumulando. En la siguiente imagen también tenemos el pasivo y capital contable. Como pasos tenemos el de corto plazo, pasivo de corto plazo, documentos por pagar, proveedores, acreedores, partes relacionadas, instrumentos financieros derivados, impuestos sobre la venta por pagar y pasivos por arrendamientos como participación de los trabajadores de la utilidad por pagar, para que tengamos un total de pasivos a corto plazo. Y de esa manera es como se hace un balance general, teniendo en cuenta estos ejemplos y llevando ese orden a cabo. En el segundo tenemos como ERDES, un estado de resultados. Esto va acomodado de la siguiente manera, con las ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos generales, gastos de venta, gastos de administración. Para tener un total, ya debería ser otro que tiene las utilidades de antes, otros ingresos y gastos. También tiene otros ingresos netos, utilidad de operación, resultado de financiamiento. Y se va haciendo en un orden consecutivo de cómo se va dando como los impuestos a la utilidad, teniendo en cuenta la utilidad neta de los participantes que controla, para que al final como nos dé el resultado de una utilidad básica por acción ordinaria y deuda en pesos. De ahí pasamos a la segunda imagen, que viene siendo la utilidad neta del ejercicio, con las partidas que no serán reclasificadas o resultados de utilidades. De ahí como último apartado tenemos la utilidad integral consolidada. Ese ya sería el final de los estados consolidados de otros resultados integrales. Como segundo ejemplo tenemos Coca-Cola con su balance general, que tiene los activos corrientes, efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar neto, inventarios, impuestos por recuperar, otros activos financieros corrientes, otros activos corrientes y total de activos corrientes. Para que en el segundo cuadro tenemos activos no corrientes, inversiones en otras entidades, activos por derecho de uso, propiedad de planta y equipo neto y activos intangibles neto. Ya para que al finalizar tengamos un total de activos no corrientes. Luego pasamos al balance general, que tiene como pasivos corrientes. Se hace un cuadro para que, como en los siguientes ejemplos anteriores, tengamos el préstamos de bancarios y documentos por pagar, vencimiento a corto plazo del pasivo no corriente y al final nos da un total de pasivos corrientes, al igual que abajo con un pasivo no corrientes. Al final tenemos la capital social y de la misma manera como van ordenadas como los anteriores, tiene prima en suscripción en acciones, utilidades retenidas, otros instrumentos de capital, otras partidas acumuladas de la utilidad integral, para que al final tengamos un total de capital con los pasivos y capital. Como tercer ejemplo, tenemos también el estado de resultados de Coca-Cola, que tiene como las mismas operaciones, ofertas netas, ingresos por intereses, ingresos por ganancias, y como tenemos en el cuadro, al igual que los anteriores ejemplos, es como que en un orden consecutivo se van integrando el estado de resultados para tener ya al final, como en la segunda imagen, un total de utilidad integral consideraria. Ya para finalizar con el tercer ejemplo, que vendría siendo de la empresa Soriana, con el resumen de balance general, que tiene como activo circulante, total de activo circulante, de ahí pasamos al pasivo e inversión de los accionistas, pasivo a corto plazo, total de pasivos a largo plazo y total de pasivos como final de las siguientes, tenía un compromiso con vigencia, para que al final tengamos total de pasivo e inversión de los accionistas. Es la tasa anual de crecimiento, tenemos los activos totales, la tasa media anual de crecimiento de los pasivos totales y la tasa media anual de crecimiento de inversiones de los accionistas que los muestre en la imagen. Ya como último ejemplo tenemos el estado de resultados consolidado por Soriana. Tenemos como tal ventas netas, total de ingreso, costos de ventas, utilidad bruta, gastos generales, utilidad de operaciones, costo financiero neto, resultados ante las comisiones de impuestos, impuestos sobre la renta causada, impuestos sobre la renta diferida y ya como último utilidad por acción en peso, que ese vendría siendo como parte del último cuadro de ejemplo de hacer. Ya como conclusión, pues tenemos las definiciones fundamentales para la gestión de recursos que hemos explorado en las maneras cambiantes de la gestión financiera, desglosando conceptos cruciales y herramientas estratégicas, manteniendo en mente en una gestión financiera sólida en el cimiento para la estabilidad y el crecimiento continuo de cualquier empresa. Esto sería todo por nuestra parte, nuestro proyecto de dar un ejemplo de balance general y tenemos como bibliografías al final. Eso es todo, gracias.